Hogar. Aquí está José y Carlos Diana, con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Con amor y gran pasión, a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás. Mascota Hogar le saluda y le da las gracias por ver y escuchar este contenido que les traemos hoy. Las hormigas son insectos comunes que cuentan con diferentes variedades. Se distinguen por su sorprendente organización, pues las colonias se coordinan en torno a una reina y hormigas obreras con funciones definidas. Pero, ¿cuántos tipos de hormigas hay? Se estima que existen alrededor de 20.000 especies de hormigas. Si te interesa conocer las distintas variedades, entre las cuales destacan algunas especies venenosas, entonces no debes perderte este vídeo. Hormigas venenosas. Hormiga bala paraponera clavata, conocida por su dolorosa picadura. Hormiga de fuego Solenopsis spp, famosa por su agresividad y picaduras dolorosas. Hormiga bulldog Myrmecia gulosa, originaria de Australia, tiene una picadura muy dolorosa. Hormigas no venenosas. Hormiga carpintera Camponotus spp, conocida por hacer nidos en madera. Hormiga cortadora de hojas Ata sp, famosa por cortar hojas para cultivar hongos. Hormiga faraona Monomorium faraonis, común en hogares y difícil de erradicar. Otras especies. Hormiga arriera Pogonomyrmex maricopa, conocida por su capacidad de transportar grandes cargas. Hormiga roja de bosque Formica rufa, importante para el ecosistema forestal. Hormiga guerrera Eciton burcheli, conocida por sus migraciones masivas. Las hormigas son insectos sociales con una organización compleja y roles bien definidos dentro de sus colonias. Características de las hormigas. Las hormigas se encuentran entre los insectos más comunes del mundo. Son capaces de sobrevivir en casi todos los hábitats y, en ocasiones, las colonias tan abundantes que llegan a convertirse en una plaga bastante difícil de controlar para el ser humano. Las hormigas son insectos caracterizados por tener conductas sociales, con rangos y distribución organizada por actividades. Al ser insectos tienen su cuerpo dividido en 3 regiones. 3 pares de patas articuladas, el exoesqueleto y las antenas. Las hormigas tienen mandíbulas con las que pueden aniquilar a sus presas o para usarlas como si fueran manos para transportar alimento o para construir sus nidos. Algunas hormigas muerden, otras pueden picar, algunas llevan a shock anafiláctico y otras pueden quemar la piel, mientras que muchas otras no tienen conductas agresivas. Por ello, podemos dividir las especies de hormigas en hormigas venenosas y no venenosas. Aunque cada especie presentan comportamientos y características distintas, existen varios elementos que tienen en común. Entre ellos, es posible mencionar los siguientes. En la alimentación, la mayoría de las especies de hormigas se alimentan de los jugos naturales provenientes de frutas y flores, mientras que otras se alimentan de plantas. Además, existen algunas especies carnívoras que consumen insectos muertos, como moscas y cucarachas. Su hábitat y convivencia, viven en todo el mundo, excepto por la Antártida y algunas islas remotas. Suelen construir hormigueros en tierra y madera, aunque también se organizan en las paredes de casas y edificios. Todas las especies viven en colonias que alcanzan hasta 10.000 miembros. En la mayoría de hormigueros solo existe una reina, aunque en determinadas especies podemos encontrar 2 y hasta 3. Su período de vida, la longevidad de una hormiga depende de su especie, pero la mayoría de ellas vive solo unos cuantos meses, como máximo, alcanzan el año de vida.
Las hormigas son animales muy sociables y, a la vez, muy organizados. Gracias a ello, existen distintos tipos de hormigas en una colonia. Se reparten el trabajo de mantener el hormiguero de tal forma que cada individuo tiene una función en específica. El objetivo es garantizar el bienestar de la colonia y la protección de cada uno de sus miembros. Además, son muy celosas con su hogar, no admiten otros tipos de hormigas en una colonia. ¿Qué te parece si vamos conociendo a cada una de ellas? Quédate conmigo y sigue el vídeo hasta el final. Las hormigas se defienden a través de mordeduras. Estas pueden ser poco significativas para las personas, pero letales para ciertos animales, sobre todo si son insectos. A pesar de esto, existe una gran variedad de especies de hormigas que son venenosas, las cuales desencadenan complicaciones o provocan la muerte. Estos son algunos de los tipos de hormigas venenosas. Hormiga bala. La hormiga bala o paraponera clavata se encuentra en Sudamérica, en países como Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Brasil y Honduras. Debe su nombre al dolor que causa su mordedura, muy similar al que provoca un impacto de bala. Es considerada 30 veces más dolorosa al piquete de una avispa. Tras una picadura puede producirse un eritema acompañado de escalofríos, sudoración y hasta insensibilidad del miembro afectado. Se le conoce también como hormiga 24 porque sus síntomas duran 24 horas. Su tamaño es bastante grande, mide 2,6 centímetros y puede ser tanto de color negro como rojizo. La toxina de esta hormiga se llama poneratoxina. Hormiga bulldog. La hormiga bulldog, hormiga gigante australiana o myrmecia está ubicada en Australia y Nueva Caledonia. Se caracteriza por su enorme mandíbula color amarillo, además de sus tonalidades rojizas y marrones. Posee un potente veneno capaz de generar una poderosa quemadura en la piel que puede dejar marcas permanentes. Hormiga de fuego negra. La hormiga de fuego negra o Solenopsis richteri presenta un profundo color negro con tonalidades fuego, tal y como indica su nombre, y la distingue un comportamiento especialmente agresivo. No suele atacar a los humanos, a menos que la provoquen. En cuanto a su picadura, posee una mordida muy fuerte y venenosa, capaz de convertirse en un dolor molesto y persistente, similar a la picadura de una avispa. Hormiga africana. La hormiga africana, Pachycondyla analis o Megaponera foetens, es una de las especies más peligrosas del mundo y habita en Senegal, Sierra Leona, Nigeria, Ghana, Camerún y Togo. Miden entre 18 y 5 milímetros y poseen un aguijón y fuertes mandíbulas triangulares, capaces de perforar la piel humana. Su veneno neurotóxico es especialmente potente, con el que logran paralizar a sus víctimas. Otros tipos de hormigas. Existen millones de hormigas en todo el mundo, pertenecientes a las miles de especies que han sido registradas. Sin embargo, no todas son venenosas. Por lo general, los tipos de hormigas caseras suelen ser inofensivas y sus eventuales mordeduras no representen un problema para las personas. Estas son algunas de las especies de hormigas más distribuidas alrededor del mundo. Hormiga carpintera. La hormiga carpintera, perteneciente al género Camponotus, es una especie que habita América, Europa y África. Debe su nombre a que construyen sus nidos en la madera, lo que puede traer consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Las colonias se expanden y provocan un daño extensivo en las estructuras de los árboles. Por lo general, las hormigas carpinteras se refugian en la madera podrida para hacer sus nidos, ya que ésta reúne las condiciones adecuadas de humedad y temperatura para mantenerlas con vida. Son polimorfas, lo que significa que todos los individuos presentan diversos tamaños. Sus colores pueden variar a negro, rojo, amarillo y café oscuro. En cuanto a su alimentación, no comen madera, su dieta está basada en insectos muertos, sustancias dulces de las plantas, flores y frutos, además de carnes y grasas. Hormiga argentina. La hormiga argentina o Linepitema humile es endémica de Argentina, Paraguay y Uruguay.
Actualmente se encuentra distribuida en muchos otros países debido a la acción del hombre, considerándose además una plaga. Mide alrededor de 2 y 3 milímetros, pero son especialmente agresivas, realizando batallas por el control del territorio, abarcando además grandes extensiones. Su acción provoca la muerte de las especies nativas de las zonas que invaden, provocando cambios irreversibles en el ecosistema. Hormiga cortadora de hojas. Denominamos como hormiga cortadora de hojas a más de las 40 especies pertenecientes a los géneros Atta y Acromyrmex. Se caracterizan principalmente por su compleja organización social, ya que la colonia se divide en diferentes clases conocida como castas. Existe la reina, los soldados, las forrajeras y las jardineras. En la colonia de la cortadora de hojas, cada individuo tiene un objetivo específico que cumplir, empezando por la reina, la cual se encarga de buscar nidos adecuados y reproducirse. Mientras, los soldados protegen la colonia de amenazas externas, las forrajeras se encargan de excavar los túneles y buscar el alimento para las otras hormigas. Las jardineras, por su parte, se encargan de atender el cultivo de hongos, larvas y huevos en desarrollo. Esta especie de hormiga de campo se encuentra desde Panamá hasta el norte de Argentina. Puede causar grandes daños económicos ya que ataca diversos tipos de plantas y cultivos, como la yuca, el café, el maíz y la caña de azúcar. Hormiga casera olorosa. La hormiga casera olorosa o Tapinoma sessile es conocida también como hormiga del azúcar o hormiga del coco. Es nativa de Estados Unidos. Debe su nombre a que desprende un olor muy fuerte cuando es aplastada. Este tipo de hormiga casera construye su hogar bajo las piedras, troncos, escombros u otros objetos, incluyendo las grietas de las paredes y los suelos. La especie no posee un horario para realizar la búsqueda de alimento o forrajeo, pueden hacerlo a cualquier hora del día. Su dieta consiste en frutas, insectos y néctar. Las poblaciones de la hormiga casera olorosa pueden convertirse en plagas si no se controlan las condiciones en las que se propagan las colonias. Hormiga roja de la madera. La hormiga roja de la madera o Formica rufa hormiga roja europea es muy común en Europa. Crea colonias grandes y visibles en bosques frondosos, en las que habitan alrededor de 200.000 individuos. Son animales omnívoros, alimentándose de invertebrados, hongos y vegetales. Son capaces de realizar fuertes mordeduras. Hormiga granera. La hormiga granera o Mesor barbarus se expande por España, Italia, Francia y Marruecos. Crean nidos en el suelo y son estrictamente animales granívoros. Esta especie destaca por su higiene, pues están constantemente limpiándose a sí mismas y al nido. También resulta sorprendente el tamaño de la cabeza de las hormigas soldado. No hay trabajos extraños o inútiles en el reino animal. Las hormigas merodeadoras más grandes desempeñan un papel crucial al servir de autobús para las más pequeñas, llevándolas al campo de batalla para ahorrar la energía de los guerreros. Este comportamiento cooperativo y estratégico entre las hormigas es verdaderamente asombroso. Por ejemplo, cuando una hormiga merodeadora encuentra un alimento abundante, comunica esta información a las demás para movilizar rápidamente a toda la colonia hacia esa fuente de alimento. Mientras tanto, las hormigas más ligeras trabajan como despensas, almacenando alimentos y recursos para asegurar la supervivencia de la colonia en tiempos de escasez. Estas hormigas desempeñan un papel fundamental en la logística y el abastecimiento de la colonia. Por ejemplo, durante la temporada de lluvias, cuando la búsqueda de alimentos se dificulta, estas hormigas aseguran que haya suficientes provisiones para todos. Continuará. Próximo video, hormigas que producen miel. Mascotar, Jocaradinha, está José y Carlos guiarán con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar, cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Jocar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprende.